Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en una nueva edición de Historia Total, en esta temporada que le hemos dedicado a la historia del Partido Unificado Marateísta. Hoy día estamos con Fernando Dávila, antiguo dirigente del Partido Unificado Marateísta. Hola Fernando, bienvenido. Buen día, Augusto. Bueno, la primera pregunta que le vamos a hacer a Fernando es ¿de dónde viene su apelativo El Charapa? Con el que lo conocen muchos compañeros y compañeras. Bueno, esa chapa en el partido me empezaron a llamar cuando yo vine a Lima de Cajamarca, ¿no? Bueno, el apelativo viene por ser la gente de la selva, ¿no? Que ahí hay una tortuga que se llama charapa, que tiene unos huevos bien apreciados que generalmente ponen cuando salen a las playas. Ese es el origen, se puede decir, del... Pero tú no naciste en la selva. No, yo nací en Iquitos. Ah, en Iquitos. Ah, de ahí viene entonces, ¿no? Claro, yo soy de ahí, ¿eh? Sino Sí. que algunos creen que soy de Cajamarca porque he estado un montón de tiempo allá. Sí, pues tú, ¿dónde empiezas a militar, Fernando? Yo sinceramente empiezo a militar primero en la Academia César Vallejo, ¿no? ¿De qué año estamos hablando? Del año 72, 73, ¿no? Empecé ahí me conocí al Pepe Martínez, el finado, ¿no? Principalmente a él, el más conocido era de ahí, que era el presidente de esa asociación, ¿no? Que era una academia de los estudiantes de la UNI, no, sino que en la época de Velasco sacaron todas las academias de las universidades. Y esa academia salió fuera de todos pues, ¿no? De la universidad. Y entonces tuvo varios locales, ¿no? Yo empecé a militar ahí en el Jirón, Callao. ¿Y cuál era la organización en la que militabas? Yo era un tipo progresista. Me acuerdo esa vez que hubo el golpe contra Salvador Allende. Cuando estaba en la academia comenzamos a bajar a los salones. Y de pronto ahí empiezo, ¿no? Pero todavía no militaba en sí. Entonces, con eso se formó el Frente de Postulantes a la UNI, que había en ese tiempo 8.000 postulantes. A mí me eligieron secretario general, ¿no? Y realmente quien me hizo llegar ya al partido fue un compañero dentro de la UNI, que era de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, me acuerdo ahora su nombre, Antonio Ramos. Un día me invitó a una reunión en el CEN. Cuando dices me hizo llegar al partido, ¿a qué partido te refieres? Me refiero a la vanguardia revolucionaria, ¿no? Ya. Porque el PUM se creó en el 84, estoy hablando del 73, 72, ¿no? Y bueno, formamos el frente de postulantes más importante que a mi modo de ver que ha habido en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Por sus resultados, ¿no? Logramos convocar a todito la UNI, con excepción del rector. Profesores, estudiantes, trabajadores, todo el mundo, porque la UNI acababa de sacar al rector, que había un tal Sotillo Palomino, el movimiento, ¿no? Sacó a este señor. Y pusieron a otro señor, por ser el profesor más antiguo, a Manuel Díaz Dávila. Y ahí llegamos nosotros y ese año programaron un examen de acuerdo a que todo el mundo que aprobaba entraba a la universidad. Y ese era se puede decir, el engaño, en ciertas veces se puede decir el término, porque ellos tenían una estadística, pues no sabían cuántos ingresaban aprobando y cuántos ingresaban sin aprobar. Al final de cuentas creo que se aprobó nomás unos 600 estudiantes de los 1.200 vacantes que había. Logramos suspender el examen de admisión, logramos la reposición de las vacantes que había anteriormente, ¿no? Pues digo que así, porque no he visto otro resultado en ninguna universidad de ese tipo, ¿no? Pues me imagino. Y ahí empecé a militar, digamos, Y ¿no? dime algo, ¿cómo terminas en Cajamarca, que entiendo fue tu principal escenario de trabajo político en ese tiempo? Como después de esta experiencia en la UNI, fui también a otra universidad, que todavía hacía actividad política, luego terminé en San Marcos. Ahí ya no hacía actividad política, muy variado, muy relativo. Y bueno, un día el compañero Juan Mendoza me dice que la compañera de Cajamarca iba a dejar el frente, la responsable. No quería saber cómo es, me dice, yo me fui, ¿no? Y como a mí no me corro a los retos, ya dije, bueno, voy a hacer trabajo ahí. Y ese tiempo yo recién me había casado y recién había nacido mi hija. ¿Qué edad tenías? Yo estoy hablando del 84, ¿no? A ver cuántos años tiene yo, ni 30 años estoy seguro usted, ¿no? Entonces, ya me quedé ahí, pues fui solo sin mi familia, ¿no? Y el momento que llego a Cajamarca,
el partido se acaba, vanguardia me refiero, ¿no? Se había dividido, pues. No en el sentido anterior ya, pues, porque yo cuando entro a la política, vanguardia se divide primero con PCR, luego viene BRPC. Ahí llego yo a Cajamarca y como BRPC llevo por lo menos 60-70% de la militancia del país. Yo llegué a Cajamarca y encontré casi a nadie, ¿no? Poquísima gente. Empezamos el trabajo ahí, ¿no? Y había un buen dirigente campesino que se me ha sido un miembro del CEN-CSP, el Severino Murrugarra, ¿no? Un compañero muy activo, que empezamos a reconstruir el partido ahí, ¿no? Con un grupo de estudiantes de la universidad, pocos también, 4 o 5, y algunos trabajadores, poquísimos también, ¿no? Y donde encontramos partido fue en Bambamarca, en San Ignacio, en Chota, San Marcos, ¿no? Luego, eso es lo que encontramos, pero poquitos, bien poquitos. Pero básicamente campesinado, ¿no? No, el trabajo era totalmente casi agrario, pues, ni hablar, eso sí, todo nuestro trabajo era así. Porque además la población cajamarquina pues es fundamentalmente agraria, pues, y minifundista principalmente, ¿no? Y dime, cuéntame algo, ¿cómo así te encuentras la situación de la formación del Partido Unificado Marateguista en Cajamarca? Yo como llego el 84 con el partido, porque la fundación del PUN es el 84 en octubre, pues, o sea, claro. el acto, yo ya llego un poco antes, pues, ¿no? A comienzos de año. Y ahí, pues, verdad, venimos una buena delegación en poco tiempo, empezamos porque BRPC fue dejando el trabajo, fue dejando, ¿no? Y nosotros íbamos cosechando después en parte, ¿no? Pues con gente también nueva. Empezamos a crecer bastante rápido, ¿no? Vinimos con una buena delegación acá al Congreso del PUN. ¿Dónde estabas asentado en ese momento ahí en Cajamarca? Principalmente era Cajamarca, Bambamarca y San Marcos, principalmente, ¿no? Era eso, y porque San Ignacio está bastante lejos. Claro, está allá en la frontera con Colombia, ¿no? Claro, porque para ir a San Marcos, a San Ignacio tenías que dar la vuelta por Chiclayo ese tiempo. Entonces, mira. Ese era casi como ir de Lima acá a Cajamarca, ¿no? Y la movilidad también era bien difícil, ¿no? Porque los carros salían en la noche de Chiclayo. Llegas a Chiclayo y agarras el carro en la noche para llegar en la madrugada. Y encima llegas a Jaén, de Jaén, recién tenías que esperar otros carros que van a San Ignacio, ¿no? Que micros, combis y camionetas así abiertas que se iban, ¿no? Esa era la forma y la pista ya estaba deteriorada, porque era una pista que era una ramal de esta cuestión de que construyó Belaúnde, pero ya se estaba deteriorando ya. Entonces ya había muchos baches, para llegar era un poco bien difícil, ¿no? Ahí me acuerdo que el trabajo que había hecho en San Ignacio, así, no sé si te acuerdas, Guillermo Valera. Claro. Él hizo el trabajo ahí, dejó un cierto trabajo ahí. Eso ya encontré ahí, porque me gusta hacerlo justo con la gente que ha hecho algo, ¿no? Ahí encontré a Víctor Morales, a Crisanto Velázquez. Víctor Morales, ¿no? Ya el fallecido compañero, un hombre muy activo, muy dinámico en su accionar, ¿no? y muy fiel al partido, y bien abnegado. Un caso que una vez voy a San Ignacio, le encuentro al compañero y conversando me dice, ¿sabes que no voy a poder matricular a mi hijo en el colegio? Me dice. ¿Y por qué? Le digo, que no tengo, me dice. Tenía que 4 o 5 hijos. Sin embargo, después me di cuenta que él pagaba el local de la Federación de Campesinos. Ese desprendimiento que tenía sacrificando incluso a su propia familia, ¿no? Entonces ese era el compañero, ¿no? Ese es el nivel de compromiso que había adquirido, digamos, ahí, ¿no? Pero yo cuando ya llegué a San Ignacio, el Guillermo ya no estaba, pues. Yo lo conocí a Guillermo aquí en la CCP ya. Yo no estaba ahí. Y dime, en San Ignacio, ¿cuál era el escenario allí cuando llegaste? El escenario era un movimiento campesino que estaba en crecimiento, porque allá más también hay un problema, ¿no? Que ahí queda el cuartel, un cuartel del ejército, que en una época cuando le buscaron refugio a Telmo Hurtado, si te acuerdas de ese asesino, claro. Él estaba ahí, en ese cuartel, ¿no? Ahí ya estaba como mayor, teniente, porque él cuando cometió el asesinato, dirigió el asesinato, él era subteniente, pues. Allá estaba creo como mayor, porque le habían mandado pues para refundirlo por ahí, porque como era la frontera con el Ecuador, él estaba ahí, ¿no? Y el movimiento ahí campesino de San Ignacio era cafetalero, porque ahí producen café, también algo de madereros, ¿no? Y luego pequeña ganadería, ¿no?
Ese era lo fundamental que había, ¿no? Entonces, como del trabajo agrario ahí, ¿no? En San Ignacio. ¿Y qué cuadros había allí en San Ignacio? ¿Qué compañeros dirigentes, compañeros? De lo que yo me recuerdo ahorita, aparte de Víctor Morales, estaba Vicente Castillo, estaba un profesor Zambora, Crisanto Velázquez, de algunos ya no me acuerdo su nombre, algunas compañeras, ¿no? La verdad, habían 2 o 3 compañeras muy buenas, y de algunos otros compañeros también, ¿no? Y estos compañeros paraban cada vez que yo paraban recorriendo hasta la frontera con el Ecuador, ¿no? Tuvieron un conflicto con una empresa allí, ¿no? Eso ya fue cuando yo iba a salir de San Ignacio, por los bosques que le llamaron, pues, ¿no? Una empresa se fue a talar, a hacer posesionarse de los bosques y ahí para talar árboles, ¿no? Y los campesinos se opusieron, hicieron una resistencia, tomaron ahí, y luego esta empresa pues recurrió a las Fuerzas Armadas, ¿no? Desalojaron, ¿no? Les apresaron, acusándolos de terroristas. Y me acuerdo que los compañeros vinieron acá a Lima, ¿no? Incluso recibimos al local de acá de Pueblo Libre, ¿no? Que queda el local del PUM. Claro. ¿No? Por el juicio que hubo, ¿no? Que les hicieron a los compañeros, ¿no? Que posteriormente salieron exculpados porque no tenían nada de terroristas, pues, ¿no? Porque por allá tampoco ni llegó siquiera esa... El terruqueo es antiguo en Perú. Sí, pues porque a lo mucho que llegó hasta algunas acciones del MRTA fue hasta Jaén, pero a San Ignacio no llegó nada, ¿no? Pero para pasar a San Ignacio, pues pasaba por una carretera chiquita ahí, ¿no? Que pasaba un triciclo a lo mucho, ¿no? Y yo recuerdo una vez cuando la Nila Tincopa, la abogada, pues, ¿no? Fue con Esteban Puma, los quienes más. Ahí con pasar estaba la Guardia Republicana en ese tiempo, ¿no? Y te tomaban, pues, en tus documentos, ¿no? Y ellos pasaron, mostraron documentos, luego se fueron a un restaurante que había por allá a tomar algo, pues, ¿no? Y de nuevo se llevó la policía ahí, ¿no? A pedir documentos ya fastidiando ya, pues, ¿no? Y me acuerdo su reacción de la Nila Tincopa fue un poco bien dura, ¿no? Se levantó y le metió una patada al policía, ¿no? Y ahí terminó el incidente, por el menos no fue a más, ¿no? Dime, ese conflicto de la empresa con el campesinado fue largo, ¿no? Sí, un juicio largo fue. Sí, largo fue, porque la empresa no quería dar pie atrás, ¿no? Por los bosques, ese conflicto se llamaron los bosques de San Ignacio, pues, ¿no? Duró bastante tiempo, digamos, ¿no? Luego de San Ignacio, ¿a dónde vas, Charapa? No, San Ignacio fue uno de los últimos sitios que fui. Ahí en Cajamarca comenzamos a organizar los alrededores de Cajamarca, ¿no? Que lamentablemente en esa época ya un compañero que había sido el dirigente, el líder de los campesinos de Cajamarca, Heriberto Ventura Castrejón, y empezó no se retiró del movimiento, pero ya empezó a otras opciones políticas, ¿no? Equivocadas, ¿no? Pero todavía estaba ahí, ¿no? Entonces comenzamos a recorrer las diferentes comunidades, ahí Porcón, Pariamarca, San Juan, Magdalena, ¿no? Empezamos ahí a recolectar compañeros importantes, cuadros, ¿no? Me acuerdo, había un tal Francisco Villolada, luego en San Marcos había el tradicional dirigente de la CCP que fue del CEN también, Pelayo Vargas, ya será casi 90, era el compañero, vive todavía, ¿no? Y ahí le daban luego, como digo, Pelayo Vargas es de San Marcos, y ahí en San Marcos también había un que era un director del colegio, no tengo referencia, Alberto Zafra, ¿no? Que era el director del colegio más importante de San Marcos y que él hacía trabajo agrario también, ¿no? Ahora en el trabajo campesino, ahí había un problema, la disputa con los compañeros de Patria Roja, ¿no? Porque cuando existía la Federación de Campesinos de Cajamarca, ellos estaban integrados a esa federación, pero luego optaron por formar la Federación de Rondas, Claro. ¿no? Entonces ya se empezaron a separar. Y por el trabajo que teníamos, ellos lo que hacían es más publicidad, porque su trabajo fundamentalmente estaba centrado en Chota, ¿no? Y algo en Jaén, porque de ahí era el Goyo Santos. Pero el Goyo Santos no tenía la importancia que después cuando ascendió a autoridad, ¿no?
y ahí en Chota levantaban a Daniel Hidrogo como el fundador de las rondas, ¿no? Ya. Que aparte eran cosas que no eran trascendentales, que sí, si es fundador o no. Y en el mismo Chota le empezamos a disputar también la conducción, ¿no? Entonces, el Consejo de Movimiento Campesino de Cajamarca principalmente la teníamos nosotros, ¿no? De los compañeros de Patria Roja eran, pues, como digo, Chota y Jaén, ¿no? Y luego también había ese problema, porque como tenían su trabajo principal era los profesorados, ¿no? Entonces muchos profesores venían como dirigentes campesinos, ¿eh? Ya. Aunque lo rescatable de eso era que estos profesores también rondaban, ¿no? No estaban separados del movimiento, ¿no? Porque eran principalmente profesores rurales, ¿no? Ese era lo bueno que tenían ese trabajo, que después que lograron insertarse un poco allá en Cajamarca, en Chota en particular. Luego, otro trabajo principal que le hicimos bastante, que después nos resultó muy bueno, fue el trabajo que hicimos en la provincia de San Pablo, donde estaba el hermano de Julio César Bazán, el Jorge Bazán, que ha muerto. Era un tipo bien dinámico, ¿no? Organizando una buena rueda, sobre todo ahí en San Pablo, ¿no? Era tal cuando venimos al congreso que montaron los compañeros de Patria Roja, fue uno de los principales artífices de confrontación ahí con ellos, ¿no? Política y gremial, ¿no? En San Pablo, en un congreso que hubo, ni me acuerdo, que fue en Cieneguilla, no sé en qué parte de Cieneguilla habrá sido. No, ahí fue el primer intento que quiso Patria por una federación nacional y no lo logró. No logró hacerlo, ¿no? No logró hacer. Ahí en Cajamarca casi le desbaratamos eso, ¿no? Porque no nos parecía justo que se divide el movimiento, pues, ¿no? Claro. Sí. Dime algo ya, Fernando, en términos de tu experiencia. ¿Cómo ves qué diferencias ves en la militancia de esos tiempos y la militancia actual? Bueno, la militancia de ese tiempo creía en lo que decía y se la jugaba por eso, ¿no? Se entregaba. El ejemplo, pues, tenemos los fundadores de Vanguardia, ¿no? Murrugarra, bueno, si no se era fundador, Ugarte, había en Cajamarca, había un tal Ponce, bueno, en fin, Stecker, el Toche, el Chato Paredes, ¿no? Que dejaron sus realizaciones personales y familiares para entregarse al trabajo. Y ahí lo que rescato yo, lo central, siempre me ha servido de ejemplo eso, ¿no? Cuando un partido decide hacer algo y lo quiere hacer, lo hace. Por Vanguardia se propuso reconstruir la CCP que estaba en manos de Bandera Roja, y donde el secretario general, el secretario general del Partido Comunista Peruano, ¿no? Bandera Roja, Saturnino Paredes. Él era el secretario general también de la CCP, me parece increíble, ¿no? Que un dirigente político va a estar siendo dirigente del movimiento campesino, ¿no? Entonces, Vanguardia se decidió, y había mucho montaje también de delegados estudiantes a los congresos, ¿no? Y los campesinos, la mayoría, estaban un poco ya cansados de eso. Y decidió Vanguardia para reconstruir, y lo logró, ¿no? Reconstruir la otra central, quedó muy marginal. Me acuerdo una primera asamblea fue aquí en Torreblanca, creo que en Huáguara fue. Y luego ya se fue al Congreso Extraordinario de Querecotillo, ¿no? El 75, ¿no? Entonces esa militancia se entregaba, pues, ¿no? Se la jugaba, construyó, pues, ¿no? Y ese es con la cuestión de ahora, pues, en primer lugar que ahí es responsabilidad nuestra. En los últimos periodos no hemos logrado hacer un trabajo de, ¿cómo diríamos?, reclutamiento, si se puede decir el término, de nueva gente, ¿no? Porque yo sí estoy convencido que el principal trabajo ahora, y casi siempre ha sido eso, ¿no? El movimiento estudiantil, ¿no? Porque de ahí salen los cuadros. De todos los partidos, derecha, centro, izquierda, ahí salen todos los cuadros. No hay otra cantera. Y pues yo creo que ahorita el trabajo para recomponer esto, y sobre todo tener nueva gente joven, porque ahora pues te vas a un evento de la izquierda de cualquier índole, se parece un departamento geriátrico, ¿no? Ya todos estamos mayores, ¿no? Pues ahora reconstruir el partido pues, es más difícil porque la gente está bastante changuil por diferentes razones, ¿no? Pues, opciones, tanto familiar, personal, política también. Porque si te das cuenta, bastante gente que sigue del PUM milita en el Nuevo Perú, ¿no? Ya ahora, como digo,
Y el sesgamiento que le dimos a la participación electoral, yo digo, está muy bien entrar a la lucha electoral, ¿no? Estaba muy bien, pero que pasa que muchos lo hemos sesgado y hemos abandonado el trabajo social y político fuera de las instancias orgánicas, ¿no? Lo peor es que el tejido social peruano también ha variado, ¿no? Ni hablar, pues la clase obrera ha disminuido su... Es que, ¿sabe qué pasa? Que en el mundo actualmente, como dicen en economía, ¿no? El patrón de acumulación del sector servicio, ¿no? Más antes por el sector agrario, el primario, lo que le llaman. La financia, la especulación, es lo ¿no? que acumula, es lo que ahora, pues, ¿no? Por ejemplo, la guerra ahorita está definiendo también por la cuestión de la informática, el microchip, ¿no? Eso maneja todo ahorita, ¿no? ¿Tú crees que sea posible en los próximos años reeditar la experiencia del Partido Unificado Marateguista? No, yo sinceramente lo veo bien difícil, no es porque sea pesimista. Yo soy optimista porque eso nunca dejo, ¿ya? Estoy ahí dándole, nunca voy a dejar hasta que me alcancen las fuerzas, digamos, de la vida, ¿no? Pero le veo bien difícil, ¿eh? Yo al menos personalmente he hecho intentos y encima somos el partido que no tenemos gente a dedicación completa, ¿no? Creo que Patria Amargo mantiene, el PC también, pero nosotros estamos cero, ¿no? Entonces eso no posibilita que gente se dedique a armar partidos, no a recomponer, porque el partido tiene presencia en casi en todo el país, pero en ningún sitio del país nadie quien centralice. Aquí en Lima estamos haciendo el intento de centralizarlo, pero eso va un poco... Hemos logrado un momento agrupar un conjunto de compañeros, que incluso yo me puse al margen para que vengan todos. Sin embargo, ese espacio ahora se ha paralizado, ¿no? Bueno, entonces, el tema es finalmente cómo es que se logra abrir una dinámica de construcción partidaria distinta que involucre también el debate, ¿no? Yo siento que la izquierda peruana debate muy poco, ¿no? No solamente en el Perú, ¿eh? Yo creo que es la influencia del pensamiento único, ¿no? Que el neoliberalismo ya te dijo pues, que acá es el fin de la historia, ¿no? Que ya lo que sucede en Estados Unidos es lo máximo que alcanza la humanidad y por lo tanto ese que es el camino que le toca a todo el mundo seguir. Y eso, y luego de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Donde que la estrategia del asalto al poder quedó de lado, entonces la izquierda no sabe por dónde irse, ¿no? Yo creo que en algo se ha aproximado Hugo Chávez, ¿no? Ganó la elección, pero al mismo tiempo preparó gente abajo, cosa que se ve ahora, ¿no? Que vino la investida, se puede decir, del imperialismo en general, no la ha podido derrotar a Maduro. ¿Por qué? Porque tiene gente abajo que resiste esa agresión, ¿no? Y una agresión por todos los lados, militar y económica, ¿no? Está bloqueado hasta ahora. Ese es para mí, podría ser el camino. Cuando tú defiendes una propuesta que avanza electoralmente, tienes el suficiente respaldo social para poder resistir una investida de esa envergadura. Claro, moverte un poco en diversos planos, ¿no? Institucional, electoral, social, de masas, movilizaciones. Pues bien, Charapa, pues yo te agradezco tu presencia, tu participación en Historia Total, ¿no? Hay muchos temas para seguir conversando, ¿no? Ya veremos cómo coordinar y proseguir con esta conversación, ¿ya? Ya, Galuco, gracias. Y estaremos a cualquier llamado y también a convocar a los demás compañeros a que salgamos de esta crisis, porque yo no creo que la izquierda no tiene propuestas, sí lo tiene, sino que no lo implementamos. Eso es parte, como dices tú, el debate. Hay que debatir las diversas propuestas y crear un punto común para actuar, porque ahorita no estamos a la altura de la situación, ¿no? La derecha a veces me da hasta no sé qué, ver que una derecha, que estos voceros, que son pues gente tan elementales, esos son los que nos gobiernan y no podemos hacer nada frente a eso. Hasta parece una afrenta para el ser humano, como ser humano, ¿no? Y políticamente más aún todavía. Y Augusto, muchas gracias. Ha sido un gusto estar en tu programa. Ya. Un abrazo. Bien, llegamos así al final de Historia Total, ¿no? Que pasen lo mejor que se pueda en estas Navidades, ¿no? Nos vemos la siguiente edición.